Acá te multan por todo, incluso por alimentar palomas en la calle. Puedes ser multado por el equivalente a $13,000 americanos e irte a la cárcel por el tiempo máximo de 1 año. Nos encontramos en Hong Kong, una impactante ciudad que oficialmente le pertenece a China, pero administrativa y culturalmente es muy diferente. Aquí la economía no se mueve utilizando el yuan, aquí se usa el dólar hongkonés. Las personas tienen un pasaporte muy diferente al que se tiene en el resto de China. El idioma oficial no es el chino mandarín, sino el chino cantonés y el inglés. Y en general tienen leyes muy distintas a las de China. Sin duda es un territorio tan fascinante como complicado de entender. Pues bueno, primero lo primero, ¿cómo está esto de que Hong Kong es de China, pero tienen leyes distintas? Muchísima gente no se identifica como parte del país. ¿Y qué es esto que tanto se escucha de un país, dos sistemas? Pues debemos saber que durante muchísimo tiempo Hong Kong fue una colonia británica. De ahí el hecho que uno de los idiomas oficiales sea el inglés. Para cuando llegó la década de los 1990s, los europeos estaban dando títulos de independencia a sus últimas colonias en Asia. Fue en el año de 1997 que Inglaterra pretendía regresar Hong Kong a China, pero para cuando esto sucedió, muchos hongkonenses no estaban de acuerdo con esto. Temían que las leyes y sistema de economía los separaran mucho de la vida a la cual estaban acostumbrados. Tras muchísimo debate, llegaron a un acuerdo en el que durante 50 años serían un solo país con dos sistemas diferentes. Básicamente diciendo, ok, en lo que nos adaptamos a los chinos, ya luego vemos qué onda, pero las décadas han pasado y China parece no querer esperar hasta el año de 2047 para que Hong Kong pase a ser oficialmente una ciudad más de China, y están acelerando el proceso. El movimiento independista por parte de los hongkonenses en los últimos años creció muchísimo a causa de un tremendo debate que surgió porque un hombre mató a su novia mientras estaban de vacaciones. Esta es una historia loquísima y podría parecer incluso absurda en muchos aspectos. Básicamente lo que pasó fue que una pareja de Hong Kong se fue a vacacionar a Taiwán. Estando ahí, él perdió la cabeza y terminó asesinando a su novia. Cuando regresó a Hong Kong, eventualmente confesó su crimen, pero no existe una ley que permita la extradición de sospechosos criminales de Hong Kong a Taiwán. Y en caso de aprobar algo así, también se tendría que aprobar la extradición de sospechosos de Hong Kong a China, y de esta manera darle más poder al gobierno, cosa que muchísimos locales por supuesto que no quieren hacer. Esto ocasionó que no se pudiera encarcelar al asesino y él sigue libre hasta la fecha. Todo porque su tan complicado crimen juega un rol muy importante en esta tan compleja batalla política. Irónicamente, el año pasado en Hong Kong se aprobó una ley de seguridad nacional que básicamente le da permiso a la policía de China para intervenir en ciertos aspectos, quitándoles muchísimas libertades, decisión que se tomó porque muchas de las protestas se pusieron muy violentas y el gobierno chino aprovechó para decir, hey, esto se está poniendo muy violento, de ahora en adelante nadie puede manifestarse. Y así como suena, en efecto se ha perdido muchísima libertad de prensa y expresión en general. En este video planeo que nos aventuremos, que nos dejemos asombrar por sus costumbres y su historia, y que intentemos descifrar de una manera un poquito más entendible este tan complejo conflicto. No se diga más, comencemos de una. Las calles de Hong Kong nos esperan. Vamos a darle. A la fecha en que grabo este video, Hong Kong sigue siendo la ciudad con más rascacielos en todo el mundo, siendo el número oficial más de 550 edificios con más de 150 metros de altura, aunque este es un dato que va cambiando constantemente. Y esto es más que evidente cuando uno simplemente mira hacia arriba. Esta ciudad tiene uno de los panoramas más impresionantes que he visto en toda mi vida. Su arquitectura ha sido referente a nivel internacional y se basa en muchas de las ideologías del Feng Shui
Shui y de las creencias tradicionales de esta parte del mundo. Por ejemplo, ¿sabían que muchos rascacielos tienen hoyos grandes en medio porque estas son supuestamente puertas para que puedan pasar los dragones? Se supone que si uno impide el paso de los dragones hasta el océano, tendrá mala suerte por el resto de su vida. Así que los arquitectos no se arriesgan y aprovechan para explotar su creatividad. La manera como esta ciudad ha logrado hacerse tan rica en tan pocas décadas, de hecho da mucho que pensar y nos pone a analizar en cómo funciona su sistema de recaudación de impuestos. Pues Hong Kong se jacta de ser la ciudad más libre en el mundo para hacer negocios. Respaldan esta afirmación con el hecho de que los impuestos aquí son supuestamente muy bajos, esto muy entre comillas, pues la mayoría de la población solamente tiene que pagar del 2 al 10% de impuestos de sus ingresos. Ya si eres muy rico, si ganas mucho dinero, pagas máximo 15% de impuestos de tus ingresos. Si abres, por ejemplo, un negocio aquí cuyo fuerte es vender cosas al exterior, pagas 0% de impuestos, lo cual claro que suena muy atractivo. Muchos dirán, wow, me mudo de una. Pero entonces, ¿de dónde sale el dinero para pagar tanta infraestructura y tantos pero tantos rascacielos? Resulta que la mayoría de la recaudación en Hong Kong viene de la venta o bien renta de inmuebles. Por ley, aquí la mayoría de la tierra le pertenece al gobierno. Y si alguien quisiera comprar, por ejemplo, un terreno para hacer una casa, un edificio, no lo hace definitivamente, sino que sus contratos tienen un lapso de tal vez 50, 100 años, pero jamás de por vida. Y los precios de bienes raíces aquí son carísimos. He visto como por un espacio de aire equivalente a unos 60 metros cuadrados, la gente llega a pagar cerca de $1 millón. Otra cosa que también es carísima aquí es la gasolina, promediando los $3 americanos por litro. Comprar un coche aquí es un completo lujo, pues los locales deben pagar cerca del 100% del valor del coche solo de impuesto. Otra manera como las autoridades en Hong Kong recaudan mucho dinero es imponiendo multas altísimas por faltas de lo más pequeñas. Acá te multan por todo. Estás comiendo en el tren, multa. Separaste mal tu basura, multa. Incluso por alimentar palomas en la calle puedes ser multado por el equivalente a $13,000 americanos e irte a la cárcel por el tiempo máximo de 1 año. ¿Quieren otro ejemplo de multa absurda? Vean esta. Por tirar basura en las terrazas de los edificios, hasta $500,000 hongkonenses, como 60,000 americanos, y 6 meses de cárcel por tirar basura en el techo. Curiosamente, el hecho de que Hong Kong siga siendo una ciudad tan cara para vivir ha hecho que el sentimiento independentista en la población joven reduzca bastante. Pues muchos jóvenes hoy en día están viendo la realidad de las cosas y se están dando cuenta de que vivir aquí se está haciendo con cada día que pasa más y más complicado. Tanto así que una cantidad grande de jóvenes se están mudando al territorio principal de China, siendo la región más cercana por tierra la de Shenzhen. Pagan menos renta ahí, luego trabajan acá y de esta manera se está cediendo ante el sistema de la ideología general de China. Miren qué locura, aquí en la calle nos acabamos de encontrar con una persona que tiene una mascota tortuga. Qué curioso, ¿no? Se llama Soso. Tiene 7 años, es una hembra y nos dicen que esta especie de tortugas puede vivir hasta 70 años. Y miren qué acostumbrada está la tortuga, ¿no? Que lo carguen humanos, de que interactúen con ella. ¡Ay, se le escapa el hijo! ¡Vean, vean! ¡Oh, no! Qué curioso, habían visto esto, una mascota tortuga muy peculiar. Vamos a ponerla abajo con gentileza para que siga caminando. Como les contaba en un principio, en Hong Kong tienen su propia moneda, que es el dólar hongkonés. La conversión a la fecha en que grabo este video es como de a 7.8 por cada dólar americano. Y resulta muy curioso que los billetes son impresos por bancos privados. Por ejemplo, este que tengo en la mano es impreso por el banco HSBC, mientras que en la mayoría de los países alrededor del mundo los billetes son impresos por un banco central nacional. Acá son 3 bancos privadas las que tienen permiso de hacerlo. Hemos estado conociendo muchos mercaditos muy auténticos donde encuentras de todo. Como muchos son de estos llamados como mercados húmedos, encuentras muchos animales vivos que te venden para que tú mismo mates en casa, o aquí mismo te los pueden matar para que luego nada más los cocine tu abuelita. Y también venden muchísima ropa de imitación en general. Me pone a pensar si aquí podremos encontrar mis Crocs en versión pirata. Por cierto, si no lo sabían, claro que sí, ya salieron mis Crocs,
los Crocs Vamos a Darle de Luisito Comunica, en los que quise resaltar varios aspectos de la cultura latinoamericana. Si quieren ustedes los suyos, pueden encontrarlos ya en prácticamente todas las tiendas de Crocs de la TAM, en internet, y si viven en México, en todas las tiendas Liverpool del país. Acabamos de cruzar hacia el lado de la tierra principal de China y wow, qué experiencia tan surreal. Muchísimos filtros de seguridad, policía por todos lados. Tuvimos que sacar un visado, todo para pasar una frontera que, si lo vemos de una manera muy objetiva, cruza de China a China. Complicadísimo de entender. Al pasar los filtros de seguridad, que por cierto son dos en los que te checan tu pasaporte, tu visado, pudimos darnos cuenta de una manera muy clara que hay personas que viven en Shenzhen pero trabajan en Hong Kong. Algo así como lo que pasa con la gente que vive en Tijuana pero trabaja en Estados Unidos, aunque esa sí que es una frontera internacional entre dos países. Esta es una frontera técnicamente del mismo país. Ahora, hoy en día, claro que esta sigue siendo una frontera más que evidente, pero existen muchas maneras como poco a poco China está desapareciendo la frontera que tiene con Hong Kong, siendo la más grande y costosa el masivo puente que recientemente se inauguró, que conecta la región central de Hong Kong con el resto de China por medio de un puente de 55 kilómetros de longitud que atraviesa el océano. Esta es una obra que se estima costó más de 30,000 millones de dólares y muchos lo interpretan como una forma de China para acelerar el proceso. Ya para cuando llegue el 2047 que estemos conectados todos. Pero sí, quise vivir esta experiencia de cruzar la frontera entre Hong Kong y China y sentí que la tensión es latente. Pequeños detallitos como que le dije a la oficial de migración Ngoe, que es gracias en cantonés, y me respondió claramente xie xie, que es gracias en mandarín, como diciéndome aquí hablamos mandarín. Ya cantonés lo habla un pequeño porcentaje de la población. El hecho de que tan solo cruzas y ya no puedes abrir las redes sociales que usamos en el occidente por esta supuesta censura de libertad de expresión. No, es que es complicadísimo. Uno, al estar aquí, siente como nunca la tensión y entiende por qué este es un tema tan conflictivo y sensible en esta parte de nuestro planeta. ¡Wow! De noche Hong Kong es una ciudad vibrante. Mucha vida, muchísimo movimiento. De vez en cuando uno se encuentra con los tan emblemáticos letreros de neón, que no sé si ustedes sabían, fue aquí que toda esta fiebre comenzó. Después fue que se expandió a Tokio y más partes de Asia, y de ahí al resto del planeta. En años recientes esta es una fiebre que ha disminuido muchísimo, pues los letreros están siendo reemplazados por luces LED. Es mucho más económico, más fáciles de programar. Justo ahora estamos caminando por un barrio llamado Kowloon, en donde hace 30 años solía estar el lugar más denso de todo el planeta. Este ya ha sido demolido, pero hay muchas imágenes en internet y es simplemente impactante. Voy a grabar un video más adelante hablando sobre este tema, sobre la densidad de esta ciudad, incluso entrando a las tan controversiales casas jaula. Esténse pendientes, ese reportaje seguramente va a estar muy interesante. Y también aquí podemos ver que Hong Kong es multicultural. Uno se encuentra con templos budistas, de repente con mezquitas, iglesias cristianas. Sí, Hong Kong a lo largo de las décadas ha sido un lugar para migrantes y su masiva diversidad cultural lo muestra. Las muestras de herencia cultural que dejaron las décadas de ocupación británica están por todos lados, comenzando con el idioma. Como les decía, el inglés es un idioma oficial en Hong Kong y en efecto la mayoría de los letreros que vas a ver por las calles van a estar en inglés y en cantonés. Esto la verdad es una gran ventaja para aquel que viene nada más de turista visitando. Segunda cosita, y esta a muchos les parecerá muy absurda, pero en esta parte de ahora China es la única región del país en donde es aceptable tomar el té con limón o bien con leche. Cualquier otra parte de China te verían horrible por echarle lechita a tu té. Acá hazlo con libertad, bastante ok. Otro factorcito, aquí manejan del lado izquierdo con el volante los vehículos del lado derecho. Los tranvías en la calle, tal como los que estamos viendo acá, son de 2 niveles, igualitos a como los vemos en Londres. De repente te encuentras con
ciertas estaciones postales e hidrantes de agua que se asemejan mucho a los de Inglaterra. Y bueno, la cuestión más importante de todas, el hecho de que las personas de aquí tienen un pasaporte hongkonés que facilita los trámites en caso de que una persona local quisiese mudarse al Reino Unido. Pero sí, la cultura local ha sido moldeada a través de las larguísimas décadas que estuvieron los británicos ocupando la región. En el canal ya hemos hablado anteriormente en varios reportajes sobre el poder que tiene la presencia de las banderas. Y aquí en Hong Kong me parece muy bizarro cómo de repente, de una manera muy aleatoria, te encuentras con grandes conglomeraciones de banderas chinas. Que por cierto, esto no lo hemos mencionado, claro que sí, Hong Kong tiene su propia bandera con su propio significado, pero a veces te encuentras simplemente banderas chinas en esquinas random, como dándole un mensaje a la población de hey, no se les olvide que este es territorio chino. Le pregunto a mis guías locales si esto enoja a la población, si esto ofende de cierta manera. Me dicen que sí, algunas personas con un gran sentimiento, pero a la mayoría de la población, me cuentan, ya les da un poco igual, como que ya se ha aceptado el destino, ya está escrito que en 2047 sí o sí serán parte oficial de la República Popular de China. Pero sí es muy curioso pensar que a la fecha en que grabo faltan 23 años para que esto pase oficialmente, pero China dice, miren, ahí está mi bandera, que no se les olvide. Hong Kong en general es mucho más amigable para los turistas que el resto de China, comenzando con el hecho de que aquí sí quieren aceptar nuestro dinero extranjero. Esto ya se los he platicado antes en el canal, y es que cuando uno viaja por China, gastar dinero es bien difícil. Nuestras tarjetas de banco no pasan en ningún lado, ya no les gusta aceptar dinero en efectivo, todo es con sus aplicaciones tales como WeChat. Es de verdad bien, pero bien complicado, y aquí en Hong Kong sí que pasan todas las tarjetas, Visa, Mastercard, incluso en ciertos lados puedes pagar con dólares americanos y euros. Segundo punto que hace a Hong Kong mucho más amigable, el tema de los visados. Mientras que para visitar la tierra principal de China uno necesita ir a la embajada, Hong Kong acepta la entrada de muchísimos países sin la necesidad de ningún tipo de trámite. Tú cáele, vente a turistear, gasta tu lana, estamos abiertos. Y punto número 3, en Hong Kong sí que se pueden usar las redes sociales de nuestro lado del mundo. Aquí date como magnate, nada de estar descargando un VPN para escribirle a tu mamá que estás bien. Y un hackcito que puedo darles es que si tienen un eSIM, por ejemplo de Hong Kong, y viajan por China, estos bloqueos no aplican, pueden abrir sus redes. Y claro que sí, aprovecharé para meter mención patrocinada de uno de los consentidos del canal, Holafly. Ya saben que este es un servicio que yo utilizo para tener datos en prácticamente todo el planeta. Y por ejemplo, si uno contrata un plan regional de Asia, puede esquivar este tipo de restricciones y tener acceso a sus redes sin ningún problema. Esto yo ya lo he probado, y al menos a la fecha en que documento este video sí que sirve este hack. En adición a esto, los precios son bastante justos, es facilísimo de instalar, tenemos código de descuento para el canal, les dejo el link abajo en la descripción. Gracias Holafly por patrocinar este video y por evitar que tengamos los extranjeros este tipo de restricciones para abrir nuestras redes sociales en esta parte del mundo. Andamos conociendo el sistema de metro de Hong Kong. Ando nervioso, la última vez que grabé en un metro no acabó de buena manera. Y está muy cool el sistema, está muy pero muy eficiente. Tiene 9 líneas a la fecha en que grabo, muchísimas estaciones. Tiene cerca de 45 años desde que se fundó, vaya, nuevo no es. No obstante, se siente muy moderno, muy limpio. Se paga todo con una tarjetita muy eficiente que se llama la Octopus Card. Anémenme y vean, existe la primera clase del sistema de metro. Son vagones especiales con asientos mucho más espaciosos y cómodos. Se siente como mucho más ordenado, moderno, y cuesta poquito más del doble que un boleto convencional. Entonces está bueno, si no te importa gastar un poquito de más, vas mucho más cómodo, hasta para echarte una siestita. En el metro podemos darnos cuenta de lo que les decía de los ahora 3 idiomas oficiales, porque todos los anuncios los dan primero en cantonés, luego en mandarín y luego en inglés. Sí, en todos lados cada vez se está implementando mucho más el mandarín. Entre otros métodos de transporte,
transporte que hay en Hong Kong están por supuesto los autobuses, tranvía, teleféricos y el más peculiar a mi parecer es una masiva escalera eléctrica de cerca de 1 kilómetro de longitud, la cual las personas utilizan como un método de transporte público. Y sí que es muy alucinante, el otro día la tomamos y wow, puedes estar larguísimos minutos nada más ahí paradito, viendo la vida cotidiana hongkonense pasar ante tus ojos. En la parte central de la ciudad hay una antigua prisión que hoy en día es un museo. Muchos prisioneros políticos de Vietnam vivieron aquí durante larguísimos años. Justo en este patio es donde solían hacer las ejecuciones públicas porque en aquel entonces la pena de muerte sí que era legal, hoy en día ya no lo es. Y es bien loco cómo se ha convertido en un centro de restaurantes, de bares, cafecitos. Hay incluso un cafecito en el cual puedes sentarte como en una celda de prisión. Muy loco, un tanto perturbador pensar que donde mucha gente sufrió, incluso gente fue ejecutada, hoy en día personas vienen a aprender, a pasarla bien e incluso a tomar una cervecita. Pues bueno, así es como concluimos con este primer video por Hong Kong. ¡Wow! ¡Qué sitio! ¡Qué diversidad! Sin duda me ha abierto la mente de muchísimas maneras. Quiero decirles que por favor, si tienen opiniones diferentes, información distinta, pónganla abajo en los comentarios, que se arme el debate, porque en efecto es un sitio tan impactante como controversial y siempre es bueno complementar con diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.